¿Qué tal, noctámbulos? Esto es WEN Radio Wonderful de Búfalo con Zach Zacarías, retransmitiendo lo mejor del jazz a altas horas de la madrugada, que les ofrece a continuación un excelente Thelonious Monk. Rebeca, tumbada a oscuras, pero despierta, tenía las manos unidas detrás de la cabeza. Pensaba en su vida, extendida tras ella como cuentas de infinitas formas, amontonadas, confundidas en el recuerdo, aunque en la vida cada una había sido singular y se había definido con la lentitud de la trayectoria del sol atravesando el cielo. Se sabe que el sol se mueve, pero nunca se lo ve moverse. En la habitación vecina al dormitorio de Rebeca, Nailey dormía. Al menos su madre confiaba en que durmiera, aunque era tal su obsesión por no estar solo, incluso mientras dormía, y por oír la voz de su padre entre las voces de desconocidos, que seguía oyendo la radio mientras dormía. Rebeca pensaba en cómo había parido a Nailey sin saber lo que su hijo iba a hacer, cómo había abierto su cuerpo a un dolor tan atroz que no era posible rememorarlo estando consciente, y por lo tanto era exactamente como Edna Meltzer había pronosticado. Una vez que haya nacido, te traerán al fresco las circunstancias. Rebeca sonrió. Así era, en efecto. Aquel era el único hecho verdadero de su vida. También había abierto su cuerpo a Niles Steignor, sin saber en absoluto quién era Niles Steignor. Con la excepción de Nailey, quizás hubiera sido una equivocación, pero de todos modos, Nailey no era ninguna equivocación. Con lo que ahora sabía de Steignor, nunca se habría atrevido en otro tiempo a acercarse a él, pero no podía dejarlo, porque él no se lo permitiría, y tampoco podía dejarlo porque se le alteraba el corazón con la simple expectativa de volver a verlo. Chiquilla, ¿me quieres? Dios, sabes que estoy loco por ti. Al principio del camino que llevaba a su casa en Poor Farm Road, había un buzón de hojalata sobre un poste de madera carcomida, con las descoloridas letras Wertenbaker todavía visibles. Ni a Niles Steignor ni a su mujer les llegaba nunca correo, a excepción de anuncios de los folletos que alguien metía en el buzón. Pero un día de marzo, poco después de que Rebeca empezara a trabajar en Niagara Tubing, ¿había alguna relación? Tenía que haberla. Fue a vaciar el buzón y encontró entre el correo basura la primera página cuidadosamente doblada del Port Oriskany Journal. Fascinada, Rebeca leyó un artículo con el siguiente titular: 2 hombres asesinados, uno herido en una emboscada a orillas del lago. 2 hombres muertos por heridas de bala y un tercero herido en el aparcamiento de un bar y puerto deportivo muy popular de Port Oriskany. La policía
no había llevado a cabo ninguna detención, pero había retenido a Niles Taignor, de 42 años, residente de Buffalo, como testigo sustancial. La policía creía que la agresión estaba relacionada con la extorsión y el crimen organizado en la zona a orillas del lago Niágara. Rebecca leyó y releyó el artículo. El corazón le latía con fuerza. Tuvo miedo de desmayarse. Niley, que había ido con ella a vaciar el buzón, contagiado, se apretó contra sus piernas. Retenido por la policía, 42 años, residente de Buffalo. ¿Qué quería decir testigo sustancial? Por aquellos días, Taignor había pasado fuera una semana en la zona de los Catskill. Rebecca creía, al menos, que estaba en aquella parte del estado. Una vez la llamó por teléfono desde allí. La emboscada tuvo lugar a finales de febrero, 3 semanas antes, de manera que, con independencia de lo que hubiera sucedido, a Taignor lo dejaron en libertad. A ella no le había dicho nada, por supuesto, ni tampoco recordaba nada inusual en su actitud, en su estado de ánimo. De hecho, Taignor estaba más bien de un buen humor inusual en los últimos tiempos. Había vuelto a casa con un automóvil nuevo, un Pontiac Sedán verde plata con resplandecientes accesorios cromados, y llevó a su pequeña familia, como los llamaba, en una salida dominical a Lake Sheehan. Rebecca hizo averiguaciones y llegó a saber lo que significaba testigo sustancial, una persona de quien la policía tiene razones para creer que podrá ayudarles en una investigación. En la biblioteca de Chautauqua Falls repasó ejemplares atrasados del periódico de Port Oriskany, pero no encontró más información sobre el tiroteo. Llamó a la policía de Port Oriskany para preguntar y se le dijo que la investigación seguía su curso y era confidencial. ¿Y quién es usted, señora? ¿Por qué quiere saberlo? Nadie, respondió Rebecca. No soy nadie. Muchas gracias. Colgó el teléfono y decidió no pensar en ello, porque ¿qué sacaría de bueno pensando en ello? Taignor, de 42 años. Rebecca lo habría creído años más joven y residente de Buffalo. ¿Cómo era posible? Taignor residía en Chautauqua Falls. Lo importante, que era padre de Niley y marido suyo. Fuera quien fuera Niles Taignor, los dos le querían, y ella no tenía derecho a husmear en su otra vida, que era tan anterior a ella. No habían pasado aún 3 años desde que Taignor entró en aquella casa, llegó hasta el dormitorio y sostuvo por primera vez en brazos a su hijo. A Rebecca le parecía toda una vida, pero quizá no fuera más que un comienzo. Es mío, ¿verdad que sí? ¿De quién si no? Rebecca había necesitado convertirlo en un chiste para hacerlos reír a los dos. Pero Taignor no se había reído. Rebecca adivinó con retraso que no se bromeaba con los hombres sobre cosas como aquella.
Tignor frunció el ceño con la misma expresión que cuando Rebeca pronunció la palabra puta. Sostuvo al bebé, que no cesaba de retorcerse, en la palma de una mano, mirando la carita enrojecida y contraída. Pasó un largo momento antes de que Tignor sonriera y finalmente se echara a reír. Tiene el mismo mal carácter que yo, pequeño cascarrabias. Tignor le dijo a Rebeca que sentía haber estado ausente, que no era su intención dejarla sola en aquellos momentos. Había tratado de llamarla varias veces, pero siempre comunicaba. Por supuesto que le preocupaba su situación sola en la granja, pero sabía que no le sucedería nada malo, porque la suerte estaba de su lado. Suerte. Rebeca sonrió. Tignor había vuelto con regalos para la casa: una lámpara de pie de latón con bombilla graduable, un cenicero de jade sobre un pedestal con un elefante tallado, objetos llamativos adecuados para un vestíbulo de hotel. Para Rebeca, una bata nueva con encajes de color champán que reemplazaría a la vieja, ya un poco deshilachada, un vestido negro de satén con cuerpo de lentejuelas para Nochevieja, unos zapatos de cabritilla de tacón alto, talla 37, aunque Rebeca calzaba un 39. Rebeca movió la cabeza al ver que era como si Tignor hubiera olvidado que estaba embarazada cuando se marchó, como si hubiera olvidado por completo que había un bebé en camino. Al principio estaba embelesado con su hijo, lo alzaba cada momento como si se tratara de un premio. Le encantaba llevar al bebé en hombros, haciendo que Nailey pataleara y chillara entusiasmado. Un cálido brillo rojizo tenía la ancha cara de Tignor en tales momentos, y Rebeca sentía incluso una pequeña punzada de celos mientras pensaba: se lo puedo perdonar todo por esto. Los dos se rieron de que la primera palabra coherente de Nailey no fuera ma, sino pa, como parte de una exclamación de asombro infantil. Aunque Tignor no quería mojarse las manos bañando al pequeño, le encantaba secarlo, restregándolo vigorosamente con la toalla, y le fascinaba ver cómo Rebeca daba de mamar al bebé arrodillado junto a su butaca, acercando el rostro a la boquita del niño, que chupaba con ansia, hasta que, al final, Tignor no podía resistirlo y tenía que besar el otro pecho de Rebeca y chuparlo, excitándose tanto que necesitaba hacer el amor. Rebeca estaba todavía dolorida del parto, pero sabía que no debía decir no a aquel hombre. Aunque con frecuencia, en tales ocasiones, Tignor solo quería que lo acariciase rápida y eficazmente hasta llegar al orgasmo, el rostro contraído y ausente, enseñando los dientes. Después se avergonzaba, le desagradaba que su mujer hubiera sido testigo de una necesidad animal tan elemental. Se separaba de ella, se marchaba en el coche, y Rebeca se quedaba preguntándose cuándo regresaría.
La novedad del bebé empezó a perder interés para Tainor al cabo de unos meses. Incluso el placer con que Nailey decía papá no le bastaba, porque Nailey era un niño inquieto que se negaba a comer, que dormía raras veces durante más de 3 horas seguidas. Aunque animado, despierto y curioso, se asustaba con facilidad y le dominaba la ansiedad. Tenía el mal genio de su padre, pero no su seguridad. Sus gritos eran agudos, ensordecedores. Costaba creer que unos pulmones infantiles alcanzaran tal volumen de sonido. Rebeca llegó a estar tan falta de sueño que iba de aquí para allá, tambaleándose, aturdida y con alucinaciones. Nada más regresar a casa, Tainor amenazaba con marcharse de nuevo. Dale de mamar, haz que se duerma. Eres su madre, por los clavos de Cristo. Eres su madre se convirtió en una frase familiar. Rebeca no quería pensar que fuese una acusación. Mamaita, ¿me dejas que duerma contigo, mamaita? Llegaba Nailey, deseoso de subirse a la cama con ella. Cariñito, protestaba Rebeca, tienes tu cama como un chico mayor, ¿no es cierto? Pero Nailey quería dormir con su mamá. Estaba muy solo, decía. Rebeca le regañaba. Está bien de momento, pero cuando vuelva papá, no podrás dormir aquí. Papá no te va a mimar como lo hago yo. Alzaba al niño para meterlo debajo de las sábanas. Se acurrucaban juntos y se iban quedando dormidos mientras escuchaban Radio Wonderful en la habitación vecina. Capítulo 41.